Esa noche todavía me persigue. El agudo dolor del puño de mi madre contra mi mejilla. La fría indiferencia en los ojos de mi padre. El peso de mi pequeña mochila con todo lo que pude agarrar en esos momentos desesperados. Tenía solo 8 años cuando descubrí que algunos padres no aman a todos sus hijos por igual, y algunos pueden dejar de amarte por completo. Soy Lucía Rivera, ahora tengo 23 años, pero mi historia comienza hace 15 años en aquella amarga noche de Seattle cuando mi mundo se derrumbó, cuando aprendí lo que significa el verdadero abandono, y eventualmente, lo que significa encontrar a tu verdadera familia. Mientras crecía, nuestra casa era más un museo que un hogar. Cada superficie brillaba con pulidor, cada objeto cuidadosamente seleccionado por su apariencia en lugar de su comodidad. Jarrones de cristal que no podíamos tocar. Sillones blancos donde las botanas estaban prohibidas. Pisos de madera que anunciaban cada paso como una acusación. La atmósfera era sofocante, hermosa pero intocable, como vivir en el sueño de otra persona. Mis padres, Eduardo y Verónica Rivera, imponían respeto donde quiera que iban. Ambos abogados de alto poder, se movían por la vida con precisión calculada. Su reputación era impecable, disciplinados, brillantes, exitosos. En su mundo, el fracaso no solo era desalentado, era tratado como una enfermedad que requería cuarentena inmediata. Mi hermano menor Diego prosperaba en este ambiente. Era naturalmente talentoso, el tipo de niño que absorbía conocimiento sin esfuerzo. Su escritura era perfecta desde primer grado. Memorizaba páginas enteras después de una sola lectura. Cuando tocaba el piano, incluso sus sesiones de práctica sonaban como presentaciones. Diego era su orgullo y alegría, prueba viviente de su superioridad. Cada uno de sus logros merecía celebración, cenas especiales, regalos considerados, y esa rara sonrisa genuina de nuestra madre que transformaba su rostro habitualmente severo. Y luego estaba yo. Solo, yo. La extra. El error que no podían corregir. Yo no era naturalmente talentosa como Diego. Cada logro requería esfuerzo, cada materia exigía trabajo extra. Cuando llevaba a casa calificaciones de B, mis padres intercambiaban esa mirada, esa conversación silenciosa que decía, ¿qué vamos a hacer con ella? Incluso una A recibía solo un breve asentimiento y, la próxima vez, presta atención al menos. Mi infancia se convirtió en una persecución interminable por su aprobación. Creía con todo mi corazón que si solo me esforzaba más, trabajaba más tiempo, encontraba lo correcto en lo que destacar, finalmente me verían. Finalmente me amarían como amaban a Diego. Pero nada fue suficiente. El día que todo cambió era frío y gris, el tipo de tarde en Seattle donde la llovizna se filtra hasta los huesos. Caminé pesadamente desde la parada del autobús con mi examen de matemáticas fuertemente agarrado en mi mano, mi estómago anudándose con cada paso hacia nuestra puerta. Había estudiado días para este examen, quedándome despierta hasta tarde repasando fórmulas, trabajando en problemas de práctica hasta que mis ojos ardían. Había deseado tanto llevar a casa algo digno de su orgullo. Pero cuando llegaron los resultados, una C y sentí ese familiar peso de decepción asentarse sobre mí. Mientras empujaba nuestra puerta de entrada, sus voces llegaron desde la sala, agudas, frías, e inconfundiblemente enojadas. Ella es una vergüenza, la voz de mi madre cortó el aire como un cuchillo. Le hemos dado todo, cada oportunidad, y aún así nos falla. La respuesta de mi padre fue aún más fría. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para moldearla en algo que valga la pena, pero ella sigue demostrando que no está destinada a tener éxito. Me quedé paralizada en la entrada, mi examen arrugándose en mi mano temblorosa. Estaban hablando de mí, otra vez. Es perezosa, continuó mi padre, su voz impregnada de disgusto. No importa cuánto la empujemos, nunca está a la altura de las circunstancias. No es el tipo de niña de la que podamos estar orgullosos. Las lágrimas brotaron en mis ojos, pero las contuve. Lo había intentado, Dios, lo había intentado tanto. Trabajé hasta que mi cabeza palpitaba, hasta que mis manos se acalambraban de tanto escribir. Pero nunca fue suficiente. Entonces la voz de mi madre cortó el silencio de una manera que me heló la sangre, no podemos seguir haciendo esto. Tal vez es hora de que se vaya. El suelo se movió bajo mis pies. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Tenía 8 años, ella no podía referirse a lo que pensaba. Pero si lo hacía.
Más tarde esa noche, después de una cena donde empujé la comida alrededor de mi plato mientras luchaba por no llorar, mis padres me llamaron a la sala. Mi padre se sentó rígidamente en el sofá, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi madre estaba de pie junto a él, su expresión indescifrable. Diego no estaba por ningún lado, él nunca tenía que presenciar estos momentos. Lucía, hemos hablado de esto, comenzó mi padre, su voz medida y sin emoción. No estás cumpliendo con nuestras expectativas y, francamente, estamos cansados de intentarlo. ¿Intentarlo? Mi voz surgió apenas como un susurro. Mi madre no dudó. Intentar arreglarte, dijo rotundamente. Si no puedes estar a la altura de lo que esperamos, entonces tal vez no perteneces aquí. Mi respiración se detuvo mientras el pánico arañaba mi pecho. ¿Dónde iría?, pregunté, mi voz pequeña y quebrada. Mi padre exhaló bruscamente, completamente inmutable ante mi miedo. Averígualo tú, respondió. Algo dentro de mí se hizo añicos. Por favor, supliqué, lágrimas corriendo por mi rostro. Lo haré mejor. Trabajaré más duro. Solo no me envíen lejos. Di un paso adelante, extendiendo la mano hacia mi madre, desesperada por cualquier señal de calidez, cualquier destello de duda. En cambio, me golpeó. Sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Su puño conectó con mi mejilla, el impacto agudo enviando ondas de choque de dolor a través de mi cráneo. Mi cabeza se giró bruscamente, y tambaleé, casi derrumbándome en el suelo. Por un momento, todo quedó en silencio. Mi corazón latía en mis oídos, mi piel ardía donde me había golpeado, el dolor hundiéndose profundamente en mis huesos. Toqué mi mejilla con dedos temblorosos, sintiendo la piel hinchada y sensible. Miré hacia ella, las lágrimas nublando mi visión, dolor y traición escritos en mi rostro. Pero mi madre ni siquiera se inmutó. Vete, dijo, su voz baja y definitiva. Me volví hacia mi padre, buscando desesperadamente alguna protesta, alguna señal de que no estaba de acuerdo con lo que acababa de suceder. Pero ni siquiera me miró. Eso fue todo. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija. El momento en que finalmente comprendí que nunca me quisieron realmente. El dolor en mi mejilla se profundizó mientras permanecía paralizada de incredulidad. Mi madre me había golpeado. Mi padre lo había permitido. Y ahora me estaban desechando como si no fuera nada. Me negué a sollozar frente a ellos. Llorar no cambiaría nada. Suplicar no haría que me amaran. Habían tomado su decisión. Sin otra palabra, me di la vuelta y corrí a mi habitación. Mis manos temblaban violentamente mientras agarraba una pequeña bolsa y metía cualquier ropa que pudiera encontrar. No sabía a dónde iba o qué se suponía que debía hacer. Solo sabía que tenía que irme. Mientras cerraba la bolsa, dudé, mirando alrededor de mi habitación. Las paredes estaban vacías excepto por algunos dibujos de cuando era más pequeña. La cama en la que había dormido durante años de repente se sentía como la de un extraño. Esta casa nunca se había sentido como un hogar, pero ahora me di cuenta de que nunca lo sería. Con mi corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas, agarré la correa de mi bolsa y caminé hacia la puerta principal. Mi madre estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, observándome con fría indiferencia. Mi padre estaba sentado en su silla habitual, hojeando un periódico como si nada hubiera pasado. Diego seguía sin aparecer. Tragué el nudo en mi garganta. Una última oportunidad. Tal vez si los miraba lo suficiente, si veían el dolor en mis ojos, cambiarían de opinión. Tal vez mi madre lamentaría haberme golpeado. Tal vez mi padre me diría que me quedara. Pero no lo hicieron. Mi madre agarró la manija de la puerta y la abrió. Vete. Salí, aferrándome fuertemente a mi bolsa. El frío aire nocturno envió escalofríos a través de mi pequeño cuerpo, pero nada comparado con el hielo que se formaba alrededor de mi corazón. Mis pies se sentían como plomo mientras bajaba los escalones, mi mente gritándome que volviera, que hiciera algo, cualquier cosa, para que me quisieran. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estaba sola. Las calles de Seattle se extendían ante mí, vastas y aterradoras. Las luces de la calle parpadeaban arriba, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Los sonidos del tráfico distante,
risas de casas cercanas y ladridos ocasionales de perros solo intensificaban mi aislamiento. No sabía a dónde ir. No tenía un plan. Todo lo que tenía era la ropa que llevaba puesta, una mejilla hinchada y un corazón destrozado en innumerables pedazos. Pasaron horas mientras vagaba sin rumbo. El agotamiento se arrastraba por mis huesos. El viento frío mordía mi piel, y el hambre me devoraba dolorosamente el estómago. Quería colapsar en la acera, rendirme, dejar que el mundo me tragara por completo. Terminé de pie bajo el tenue resplandor de una farola, con los brazos envueltos alrededor de mí en un intento desesperado de mantenerme caliente. Mis pies dolían de tanto caminar. Mi estómago se retorcía de hambre. El dolor del golpe de mi madre todavía palpitaba en mi mejilla. Me sentía completa y absolutamente perdida. Y entonces, como un milagro en medio de mi desesperación, escuché una voz. ¿Lucía? Me congelé, mi respiración deteniéndose en mi garganta. La voz era cálida, familiar y llena de preocupación. Me di la vuelta, con el corazón acelerado, y vi a una mujer de pie a unos metros de distancia. Era Valentina, mi tía. Por un momento, no pude moverme. No estaba segura si estaba alucinando o si mi mente exhausta me estaba jugando una cruel broma. Pero mientras ella se acercaba, sus ojos escaneando mi rostro, notando mi mejilla hinchada y la bolsa colgada sobre mi hombro, supe que esto era real. «Dios mío, Lucía, ¿qué estás haciendo aquí afuera?», preguntó, su voz impregnada de genuina preocupación. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salieron. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? ¿Cómo podría decirle que mi propia madre me había golpeado, que mi padre lo había visto suceder y no dijo nada, que me habían tirado como basura? Valentina debe haber visto el dolor en mis ojos porque antes de que pudiera siquiera intentar hablar, dio un paso adelante y me envolvió en un abrazo. Fue el primer abrazo real que había recibido en años. La calidez de su abrazo desenredó algo profundo dentro de mí. Había estado conteniendo mis lágrimas, negándome a llorar, negándome a dejar que mis padres vieran cuánto me habían lastimado. Pero mientras los brazos de Valentina se apretaban a mi alrededor, me quebré. Un sollozo escapó de mis labios, luego otro, y antes de darme cuenta, estaba llorando incontrolablemente en su hombro. Ella no dijo nada, solo me sostuvo, dejándome llorar, dejándome derrumbarme. Cuando finalmente me aparté, con la respiración entrecortada, ella acunó mi rostro suavemente, sus dedos rozando mi mejilla magullada. Sus ojos se oscurecieron de ira. ¿Alguien te lastimó?, preguntó, su voz aguda. Dudé pero no podía mentir. Fue mi mamá, susurré. Ella me golpeó. Y luego ellos, me dijeron que me fuera. Valentina inhaló bruscamente, su mandíbula tensándose. Por un momento pareció que quería ir directamente a su casa y decirles lo que pensaba. Pero en lugar de eso, respiró profundamente y exhaló lentamente, como si se obligara a mantener la calma. «Ven conmigo», dijo, su voz más suave ahora. «Estás a salvo ahora, Lucía. Lo prometo». Tomó mi mano, y por primera vez esa noche, sentí que no estaba sola. Valentina me guió por las calles tranquilas, su agarre firme pero reconfortante. Mis piernas dolían, mi cuerpo agotado de tanto caminar, pero no me importaba. Por primera vez desde que dejé esa casa, me sentía segura. Llegamos a su apartamento, un lugar pequeño pero acogedor ubicado en una parte tranquila de la ciudad. En el momento en que abrió la puerta y me guió dentro, sentí una abrumadora sensación de calidez que nunca había experimentado en mi propia casa. Suaves mantas cubrían el sofá. Fotos familiares adornaban las paredes. El tenue aroma de velas de vainilla permanecía en el aire. No era perfecto ni pulido, pero se sentía real. «Siéntate, cariño», Valentina dijo suavemente, guiándome a la mesa de la cocina. «Te ves exhausta». Obedecí, mi cuerpo demasiado agotado para discutir. Observé cómo se movía por la cocina, calentando un plato de sopa y sirviéndome un vaso de agua. No me bombardeó con preguntas ni exigió explicaciones. Simplemente me cuidó. Cuando colocó el plato frente a mí, dudé. Mi propia madre nunca había hecho esto, no cuando estaba enferma, no cuando estaba triste, nunca. «Come», dijo suavemente. «Y luego hablaremos». El primer sorbo de sopa me calentó desde dentro hacia afuera.
No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que comencé a comer, terminando todo el plato en minutos. Valentina se sentó frente a mí, observándome atentamente. Ahora, dijo, juntando sus manos. Cuéntame todo. Tragué con dificultad, mis ojos bajando hacia la mesa. ¿Por dónde podría empezar? Nunca me quisieron, finalmente dije, mi voz hueca. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Diego era su favorito. Yo solo estaba ahí. Un fracaso. Una decepción. La expresión de Valentina se oscureció, pero no interrumpió. Saqué 6 en un examen de matemáticas hoy, continué. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Dijeron que ya no valía la pena el esfuerzo. Mi mamá. Mis dedos rozaron mi mejilla hinchada, el recuerdo aún fresco. Ella me golpeó. Luego me dijeron que me fuera. Un silencio tenso llenó la habitación. Cuando finalmente miré hacia arriba, el rostro de Valentina estaba tenso de ira. Siempre supe que tus padres eran crueles, dijo, su voz temblando, pero esto es imperdonable. Las lágrimas brotaron en mis ojos otra vez, pero esta vez no solo estaba triste, también estaba enojada. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo podrían dormir tranquilamente sabiendo que habían abandonado a su propia hija? Valentina extendió la mano a través de la mesa, apretando la mía. Escúchame, Lucía. No eres un fracaso. No eres insignificante. Eres inteligente y fuerte, y no merecías nada de esto. Un nudo se formó en mi garganta. Había pasado toda mi vida tratando de probar mi valor a mis padres. Pero sentada aquí en la cálida y segura cocina de Valentina, me di cuenta de algo, no necesitaba demostrarles nada. Ellos habían tomado su decisión, y ahora yo tomaría la mía. No iba a volver. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí pacíficamente. No hubo discusiones susurradas fuera de mi puerta, ni abrumadora sensación de fracaso presionando mi pecho, solo el suave resplandor de la luz del pasillo de Valentina filtrándose en la habitación de invitados y la calidez de una manta envolviéndome. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo. Me sentía segura. A la mañana siguiente, Valentina preparó el desayuno, colocando un plato de huevos revueltos y tostadas frente a mí. Era extraño, alguien cuidándome sin condiciones, sin esperar perfección a cambio. Mientras comía, ella se sentó frente a mí, sorbiendo su café. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, dijo simplemente, como si ni siquiera fuera una pregunta. Dudé, un destello de incertidumbre apareció. No quiero ser una carga, susurré. Valentina bufó, sacudiendo la cabeza. No eres una carga, Lucía. Nunca lo fuiste. Sus palabras se asentaron profundamente en mi pecho, desenredando años de dudas. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era deseada, que no era lo suficientemente buena. Pero tal vez el problema nunca fui yo. Tal vez eran ellos. Con el apoyo de Valentina, comencé a reconstruir mi vida. Ella me ayudó a transferirme a una nueva escuela donde podía empezar de nuevo, sin el peso constante de las expectativas de mis padres arrastrándome hacia abajo. Al principio, fue difícil. Todavía me estremecía ante las voces elevadas. Todavía sentía que tenía que demostrar mi valor a todos a mi alrededor. Pero Valentina nunca me dejó olvidar mi potencial. Eres inteligente, Lucía. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas, me recordaba todos los días. Estudié más duro que nunca, no porque estuviera desesperada por aprobación, sino porque quería probarme a mí misma que era capaz. Lentamente, comencé a sobresalir en la escuela, encontrando confianza en mis propias habilidades. Mientras tanto, mi hermano Diego permanecía en esa casa, todavía atrapado bajo las sofocantes expectativas de nuestros padres. Apenas hablé con él durante esos primeros años, pero me preocupaba por él. Yo había escapado, pero él seguía atrapado. Una tarde, estaba sentada en el sofá revisando mis tareas escolares cuando mi teléfono vibró. Mi corazón casi se detuvo cuando vi el nombre de Diego en la pantalla. Diego, oye, ¿podemos hablar? Miré fijamente el mensaje, mis dedos flotando sobre el teclado. Parte de mí quería ignorarlo, dejar ese capítulo de mi vida cerrado para siempre. Pero otra parte, la parte que aún se preocupaba a pesar de todo,
sabía que Diego estaba contactándome por una razón. Lucía, ¿qué pasa? Su respuesta llegó casi instantáneamente. Diego, ¿podemos vernos? Solo, necesito salir de aquí por un rato. Podía sentir la urgencia en sus palabras. No era propio de Diego sonar inseguro, no el niño de oro, el hijo favorito que siempre había tenido todo servido. Pero algo había cambiado, podía sentirlo a través de esos simples mensajes de texto. Una hora después, me reuní con él en una tranquila cafetería cerca del apartamento de Valentina. En el momento en que lo vi, supe que algo andaba mal. El hermano confiado y pulido que recordaba a Lucía agotado, sus ojos hundidos, su postura encorvada, sus dedos golpeando ansiosamente contra la mesa. Levantó la mirada cuando me senté, su expresión cautelosa, casi culpable. «Hola», dije, manteniendo mi voz neutral. «Hola», respondió suavemente. Por un tiempo, ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de palabras no dichas, de años de separación y dolor. El hermano sentado frente a mí se sentía como un extraño, alguien a quien una vez conocí íntimamente pero ahora no podía reconocer. Finalmente, Diego suspiró y se frotó las sienes. «Mamá y papá me están asfixiando», murmuró. «No me dejan hacer nada que no encaje con su idea de éxito. Les dije que quería ir a una escuela de artes escénicas, y se volvieron locos. Dijeron que estaba desperdiciando mi potencial». Fruncí el ceño, confusión inundándome. «¿Qué quieres decir?» Pensé que quería seguir sus pasos, la escuela de derecho, el éxito corporativo, todo eso. Diego soltó una risa hueca que no contenía alegría, solo años de dolor oculto. «Eso es lo que ellos querían, no yo». Por primera vez, realmente lo miré, no como el hermano que resentía por ser el favorito, sino como alguien que había estado atrapado igual que yo. Puede que no lo hubieran echado como a mí, pero había estado igualmente controlado, igualmente sofocado por sus expectativas. «Ya no puedo hacer esto», Lucía admitió, su voz cruda y vulnerable de una manera que nunca había escuchado antes. «No quiero despertar cada día sintiendo que tengo que ser perfecto solo para ser digno de su aprobación». Una punzada de reconocimiento me golpeó con fuerza. Conocía ese sentimiento mejor que nadie, el peso aplastante de nunca ser suficiente, de tratar constantemente de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Respiré profundamente. «Entonces deja de intentarlo, Diego». Él me miró, confusión brillando en sus ojos cansados. «No les debes tu vida», dije firmemente. «Si no quieres la vida que te están forzando a tener, entonces vete. Empieza de nuevo. Tienes una opción». La mandíbula de Diego se tensó. «No es tan fácil. Todavía vivo bajo su techo. Ellos pagan por todo, escuela, ropa, comida. Si me voy, no tengo nada». Me recliné en mi silla, considerando sus palabras. No estaba equivocado. Había sido más fácil para mí porque Valentina me había acogido, me había dado una segunda oportunidad. Diego no tenía a nadie más. Excepto a mí. Encontré su mirada, una súbita claridad inundándome. «Entonces ven a quedarte conmigo». Él parpadeó, claramente sorprendido. «¿Qué?» «Lo digo en serio», dije, sorprendida por mi propia convicción. «Si realmente quieres salir, entonces vete. Te ayudaré a resolver las cosas, de la misma manera que Valentina me ayudó a mí. No tienes que hacer esto solo». Diego tragó con dificultad, sus manos apretándose en puño sobre la mesa. Por un momento, no dijo nada, y me pregunté si me había excedido. Habíamos estado distanciados durante años. ¿Quién era yo para ofrecerle refugio? Entonces asintió. «Está bien». Y así, todo cambió. Durante años, había pensado que Diego era el afortunado, el que ellos apreciaban, el que querían. Pero ahora me daba cuenta de que, a su manera, él había estado tan atrapado como yo. La diferencia era que yo ya me había liberado. Ahora era su turno. La noche que Diego dejó la casa de nuestros padres, la tensión en el aire era casi sofocante. Había empacado una sola bolsa, igual que yo años atrás. Pero a diferencia de mí, él tenía la opción de irse. No lo estaban echando, finalmente estaba tomando el control de su propia vida. Valentina y yo lo esperábamos afuera en su auto,
estacionadas a unas casas de distancia de nuestro hogar de infancia. Mi estómago estaba tenso de nervios, sabiendo que nuestros padres no lo dejarían ir sin pelear. Pero Diego estaba decidido. Había pasado años siendo su hijo perfecto, su niño de oro, y ahora, por primera vez, se estaba eligiendo a sí mismo. 15 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe, y Diego salió al porche. Mamá y papá estaban justo detrás de él. Incluso desde la distancia, podía ver la furia en sus expresiones. El agarre de Valentina se apretó en el volante. ¿Estás segura de que está listo para esto?, murmuró. Exhalé lentamente. Tiene que estarlo. Diego bajó los escalones, sus movimientos rígidos y tensos. Mi padre estaba en la entrada, con los brazos cruzados, su rostro retorcido de rabia apenas contenida. Si te vas ahora, no vuelvas, advirtió mi padre, su voz llevándose a través del tranquilo aire nocturno. Diego dudó. Casi podía sentir su batalla interna, años de condicionamiento, años de ser el hijo que favorecían, al que moldeaban a su gusto. Irse significaba renunciar a todo eso. Pero luego dio otro paso adelante. Entonces no volveré. Mi madre soltó una risa áspera. Estás cometiendo un error, Diego. No eres nada sin nosotros. Sentí mis uñas clavarse en mis palmas ante sus palabras. Había escuchado esas mismas frases crueles antes, palabras destinadas a despojarnos de nuestra confianza, a hacernos creer que éramos impotentes sin ellos. Pero Diego no se encogió. Se volvió hacia ellos una última vez, su postura enderezándose con nueva determinación. No, mamá. No era nada con ustedes. Y con eso, caminó hacia nosotros. En el momento en que entró al auto, Valentina pisó el acelerador, alejándonos de la acera. Me volví para mirar a Diego, esperando ver algún signo de arrepentimiento, de incertidumbre. Pero en cambio, exhaló aliviado, como si hubiera dejado una carga que había estado cargando toda su vida. Por primera vez, era libre. Esa noche, Diego se quedó en la habitación de invitados de Valentina, la misma que se había convertido en mi refugio seguro todos esos años atrás. Estuvo callado al principio, procesando todo, pero mientras nos sentábamos juntos en la mesa de la cocina, algo en él parecía más ligero, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Debería haber hecho esto antes, admitió, mirando sus manos. Le di una pequeña sonrisa. Lo hiciste cuando estabas listo. Eso es todo lo que importa. Valentina palmeó su hombro tranquilizadoramente. Resolverás las cosas, Diego. Y no tienes que hacerlo solo. Asentí en acuerdo. Estamos juntos en esto. Durante años, había pensado que mi familia estaba rota más allá de la reparación, que nunca tendría un hermano que realmente entendiera lo que había pasado. Pero sentada allí con Diego, viendo cómo su confianza comenzaba a reconstruirse, me di cuenta de que tal vez no estábamos rotos. Solo estábamos finalmente liberándonos. Los días que siguieron se sintieron surrealistas. Diego finalmente estaba lejos del alcance de nuestros padres, pero todavía se estaba adaptando a su nueva realidad. Al principio, estaba callado, retraído. Pasaba mucho tiempo perdido en sus pensamientos, procesando lo que había sucedido. Pero poco a poco, comencé a ver emerger su verdadero yo. Tocaba más su guitarra, algo que había sido forzado a abandonar bajo las estrictas reglas de nuestros padres. Comenzó a hablar nuevamente sobre la escuela de música, sobre escribir canciones, sobre finalmente hacer algo para él mismo en lugar de para ellos. Era extraño verlo sin el peso de sus expectativas aplastándolo, pero al mismo tiempo, era increíble. Una noche, estábamos sentados en el pequeño balcón de Valentina, observando las luces de la ciudad brillar contra la oscuridad, cuando Diego se volvió hacia mí. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó tentativamente. Exhalé lentamente, mis dedos trazando el borde de mi taza. Solía hacerlo, admití. Durante años, quise que se arrepintieran de lo que hicieron. Quería que se dieran cuenta de su error, que vinieran a buscarme y me rogaran perdón. Diego asintió, mirando sus manos. ¿Y ahora?, preguntó en voz baja. Lo pensé por un momento antes de negar con la cabeza. Ahora ya no me importa. Y lo decía en serio. Había dedicado tanto de mi infancia y adolescencia deseando algo de ellos que nunca me iban a dar, amor, aprobación, una disculpa.
pero la verdad era que ya no lo necesitaba. Ellos no formaban parte de mi vida, y yo estaba mejor sin ellos. Diego permaneció en silencio por un momento antes de asentir. Creo que yo también estoy llegando a ese punto. Nos sentamos en un silencio cómodo, el peso del pasado disolviéndose lentamente en el aire nocturno. A medida que pasaban los meses, me dediqué a mis estudios, determinada a hacer algo de mi vida, no para ellos, sino para mí. Diego comenzó a trabajar en su música, escribiendo y grabando canciones con una libertad que nunca antes había conocido. Por primera vez, estábamos construyendo vidas que realmente queríamos. Y entonces un día, Valentina vino a nosotros con una idea que lo cambiaría todo. Estábamos sentados en la sala, riéndonos de una de las ridículas letras de canciones de Diego, cuando ella nos miró pensativamente. ¿Y si hiciéramos algo con todo esto?, preguntó. Diego arqueó una ceja. ¿Con mi música? No, con todo lo que hemos pasado, aclaró. Ustedes dos saben lo que se siente ser rechazados, que les digan que no son suficientes. ¿Qué tal si creáramos un lugar para niños que se sienten igual? Fruncí el ceño, intrigada. ¿A qué te refieres? Valentina se inclinó hacia adelante, con emoción brillando en sus ojos. Un centro comunitario, un lugar donde niños y adolescentes que se sienten perdidos, abandonados o presionados por sus familias puedan venir y simplemente ser ellos mismos. Sin expectativas, sin juicios, solo apoyo. La idea se asentó en mi pecho como una chispa lista para encenderse. Pensé en la niña que solía ser, la niña que había estado desesperada por amor, por un espacio seguro, por alguien que le dijera que era suficiente. Imaginé cómo habría sido si un lugar así hubiera existido en aquel entonces. Diego se sentó más derecho, una nueva energía animando sus facciones. Podríamos tener programas de música, clases de arte, tutoría, un lugar donde los niños puedan hacer lo que realmente aman sin miedo a que les digan que están perdiendo el tiempo. Valentina asintió con entusiasmo. Exactamente. Miré a Diego, y en ese momento, supe que íbamos a hacer esto. Íbamos a convertir nuestro dolor en algo significativo. Finalmente íbamos a crear el hogar que nunca tuvimos. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una idea se convirtió en realidad. El Centro Comunitario Rivera, nombrado no por nuestros padres sino por nosotros mismos, tomó forma lentamente. Aseguramos un pequeño espacio, recaudamos fondos y construimos algo de la nada, un lugar donde los niños pudieran explorar sus pasiones sin miedo, sin presión, sin rechazo. Cada vez que entraba, sentía un profundo sentido de propósito. Esto era lo que estaba destinada a hacer, no demostrarme ante mis padres, no perseguir su aprobación, sino crear algo que ayudaría a otros que estaban sufriendo como nosotros lo habíamos hecho. Pero justo cuando pensaba que había dejado el pasado atrás, el pasado vino a tocar a mi puerta. Sucedió en una tarde tranquila. Estaba en el centro comunitario revisando algunos horarios cuando sonó mi teléfono, un número que no había visto en años. Mi estómago se retorció en nudos. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. ¿Hola? Una voz aguda y familiar llenó la línea. Lucía. Me quedé paralizada. Mi madre. Habían pasado años desde la última vez que había escuchado su voz, y sin embargo, solo el sonido de ella hizo que mi pecho se apretara dolorosamente. Necesitamos hablar, dijo imperiosamente. Apreté la mandíbula. Realmente no lo necesitamos. Dejó escapar un suspiro pesado. Basta de actitudes, Lucía. Hemos sido pacientes, pero este pequeño acto de rebeldía ha durado demasiado. Casi me río. ¿Acto de rebeldía? ¿Realmente creía que había construido una vida entera solo para fastidiarla? ¿Qué quieres?, pregunté secamente. Tu padre y yo hemos estado pensando en el futuro, continuó, como si estuviéramos discutiendo algo tan mundano como planes para la cena. Y creemos que es hora de que vuelvas a casa. Agarré el borde del escritorio. ¿Casa? Como si no me hubieran echado como basura. Como si ella no me hubiera golpeado en la cara y dicho que no valía nada. Te estás haciendo mayor, Lucía, continuó. Necesitas estabilidad, una carrera real. Esa tontería del centro comunitario no te va a mantener para siempre. Mi corazón latía en mi pecho. No había cambiado, ni siquiera un poco. Tomé un respiro profundo, manteniendo mi voz firme.
Déjame aclararte algo, madre. Tú no eres mi familia. Dejaste de ser mi familia el día que me golpeaste y me echaste a la calle. Su silencio al otro lado de la línea era ensordecedor. Continué, con voz inquebrantable. Solía soñar con este momento, con que te dieras cuenta de que estabas equivocada. Pero ahora veo que no has cambiado en absoluto, y ya no necesito tu aprobación. No necesito nada de ti. Escuché una brusca inhalación. Lucía, sé razonable. No, tú sé razonable, respondí. Nunca volveré contigo. Nunca te dejaré tener control sobre mí otra vez. No tienes derecho a decidir mi futuro. Yo lo decido. Y elijo vivir sin ti. Su voz se volvió aguda, regresando ese filo familiar. Estás cometiendo un error. Te arrepentirás de esto. Sonreí, aunque ella no podía verlo. No. Me arrepiento de haber deseado tu amor en primer lugar. Y con eso, colgué, sintiendo una profunda sensación de paz. Durante tanto tiempo, había cargado con el peso de su rechazo, permitiendo que me definiera. Pero en ese momento, me di cuenta de que finalmente era verdaderamente libre. El día de la gran inauguración del centro comunitario llegó con un clima primaveral perfecto. La luz del sol entraba por las ventanas mientras yo estaba con Valentina y Diego, mirando el lugar que habíamos construido juntos, un santuario para niños como nosotros, niños que habían sido rechazados, abandonados o hechos sentir que no eran suficientes. Diego rasgueaba su guitarra, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. A mamá y papá les odiaría esto, reflexionó. Me reí, el sonido lleno y genuino. ¡Qué bueno! Valentina pasó sus brazos alrededor de nosotros dos, acercándonos. Ustedes dos han hecho algo increíble. Espero que lo sepan. Miré alrededor a los niños que entraban por las puertas, niños que nunca tendrían que sentirse tan solos como nosotros alguna vez nos sentimos. Adolescentes encontrando sus pasiones sin miedo al juicio. Niños aprendiendo que su valor no se medía por calificaciones o logros. Ya no necesitaba el amor de mis padres. No necesitaba su validación. Tenía algo mejor, una familia que me eligió, una vida que construí en mis propios términos y un propósito que llenaba mi corazón por completo. Por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde debía estar. La niña de 8 años que había sido arrojada a la noche había encontrado su camino a casa, no a la casa fría y perfecta con los sofás blancos y los jarrones de cristal, sino a un lugar donde el amor era incondicional, donde el fracaso era solo un peldaño, y donde ella era suficiente, exactamente como era. Mi nombre es Lucía Rivera, y esta es mi historia, no una de abandono, sino de encontrar donde pertenezco realmente. Porque a veces, la familia en la que naces no es la familia que estás destinada a tener. A veces, los momentos más duros nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Si esta historia resuena contigo, dale un pulgar arriba para que otros también puedan encontrarla. Recuerda que tu valor no está determinado por aquellos que no pudieron ver tu valía. A veces los viajes más hermosos comienzan con los primeros pasos más dolorosos. Y no olvides comentar y suscribirte para más historias sobre los giros y vueltas de la vida.